Hola, continuamos con el curso. En esta sección vamos a insertar un nuevo registro en la tabla de categorías. Entonces, primeramente, bueno, nosotros nos vamos acá a nuestro ejemplo y acá básicamente la función que nosotros vamos a hacer es traernos acá los registros de la categoría y eso lo vamos a hacer con PHP. Primeramente, nosotros vámonos aquí a la base de datos, nos vamos aquí a la tabla de categoría y vamos a dar clic aquí en insertar. Entonces vamos a ingresar unas 3 categorías. Bueno, vamos a colocar aquí la ID de categoría no se coloca ahí nada porque es autoincrementable. Entonces el primer registro va a ser 1, luego el siguiente va a ser 2, 3 y eso lo va a hacer solo automáticamente. Entonces acá el título, este campo título de categoría, vamos a llamar primero PHP. Vamos a colocar PHP. El segundo va a ser vamos a colocar Java. El tercero va a ser Angular. Vamos a colocar Angular. Y luego vamos a darle clic a continuar. Entonces aquí perfectamente se registraron. Damos clic en categoría y voilà. Entonces aquí ya tenemos los 3 registros: PHP, Java y Angular. Y luego ahora vamos a imprimir esos registros acá en el menú. Entonces primeramente, bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a crear una clase que se llama categorías, porque nosotros vamos a usar programación orientada a objetos. Vamos a hacer buenas prácticas. Y aquí en la carpeta de módulos que nosotros tenemos aquí una carpeta que se llama modelos. Entonces ahí básicamente es donde nosotros vamos a crear lo que son las clases y en cada uno de los módulos. Pero en este caso, como la carpeta modelos está dentro de admin y yo voy a trabajar lo que son los modelos es dentro de esa carpeta de admin. Entonces en este caso, como estoy trabajando con el index PHP, entonces voy a usar ciertas funciones ahí en ese index. Entonces va a ser más fácil, o sea que no va a haber problema para hacerle mantenimiento, ya que en el index PHP yo voy a traerme acá las categorías, acá en esta parte, y aquí la parte de las categorías. Entonces eso lo voy a trabajar en un solo archivo. Entonces no va a haber problema a futuro para hacerle mantenimiento. Entonces lo que quiere decir es que en este caso yo voy a imprimir directamente acá las categorías con la consulta. Entonces ahora me voy aquí al index PHP. Básicamente acá me voy y voy a buscar la parte de donde se alistan acá el menú. No, que estoy en index, tengo que irme al menú. Entonces aquí estoy en el index y acá estoy llamando al archivo menú, que es donde me va a imprimir acá esta parte donde dice About Service Contact. Entonces ahí voy a traerme en PHP lo que son las categorías. Entonces me voy aquí a menú, entonces voy aquí abajo y voy a comentar esta parte. Entonces donde dice About Service y Contact, esa parte la voy a comentar. Entonces la comento, termino acá, guardo con control S y luego aquí con PHP sí voy a traerme lo que es el listado. Entonces abro aquí la etiqueta PHP, cierro acá la etiqueta y luego aquí adentro es que me voy a traer lo que son las categorías. Entonces primeramente voy a llamar a la conexión. Obviamente acá en el index, como sabemos que este menú se llama dentro del index y el index llama al archivo de conexión, como ven acá estamos estamos en el index PHP y el index PHP acá se llama la conexión y aquí se llama el menú. Entonces en la conexión yo tengo que a traer la conexión. Entonces me voy aquí al menú, nuevamente menú PHP y acá voy a llamar a la conexión. Y como sabemos que la función conexión, nosotros vamos en conexión, la clase, tenemos una clase que se llama conectar y la función conexión. Y para llamar a la función se llama con la clase conectar, porque la función es estática. Entonces me voy nuevamente al menú. Entonces declaro aquí conectar, el cual conectar va a ser igual a la clase conectar, que va a llamar a conexión, a la función conexión, puede ser de tipo estática. Entonces ahí lo tengo declarado y ahora voy a hacer una consulta que se va a llamar SQL, luego comilla, punto y coma. Entonces hago un select que me seleccione todos los campos de la tabla categorías, que es el cual viene de la base de datos. Entonces nos vamos aquí en PHP Miami y acá es la tabla categorías. Entonces esa es la que yo voy a traer. Entonces seleccioname todos los campos de la tabla categorías. Entonces ahora ¿qué voy a hacer yo? Ahora voy a ejecutar la consulta. Entonces coloco acá resultado
coloco aquí el resultado que va a ser igual a, coloco MySQL y query, el cual esta función me va a permitir ejecutar a mí lo que es la consulta. Pero esta función acepta dos parámetros. La primera le da la conexión a la base de datos, entonces coloco conectar y luego le da la consulta SQL. Entonces ahora yo hago una validación si está todo bien, y en caso contrario entonces lo selecciona, entonces aparecería un mensaje en ese caso. Entonces ahora yo hago lo siguiente, ahora yo digo acá que si no existe el resultado, si no existe el resultado, entonces debe aparecer un mensaje que no existe en ese caso. Entonces coloco aquí un echo y luego coloco acá doble comilla, punto y coma, o puedo hacerlo de la siguiente manera, puedo colocar acá un die, el cual muere la conexión, coloco aquí doble comilla y coloco aquí fallo en la consulta, y para que me dé más información coloco MySQL y error y luego hago el llamado de la conexión, entonces coloco conectar. Entonces de esa manera me da más información. Entonces ahora en este caso, si la consulta está bien, entonces si la consulta no existe, entonces obviamente no se va a mostrar nada, me va a aparecer un mensaje de error. En caso contrario, entonces me va a mostrar mi listado. Pero para yo mostrar el listado debo hacer lo siguiente, yo llevo recorrer un array, recorrer lo que es el resultado. Entonces yo hago lo siguiente, entonces yo hago con un ciclo while, hago lo siguiente, y lo que yo hago es el resultado. Entonces yo digo sí, este es un registro, el cual me va a traer el resultado de un registro. Entonces con la función MySQL y fetch assoc, puedo usar assoc o array es igual. Entonces yo voy a colocar array en este caso y me va a traer el resultado de un array. Entonces básicamente acá se ejecuta la consulta y luego acá si hay fallo en la conexión me aparece un mensaje. En caso contrario, entonces voy a recorrer acá este registro que es el resultado de un array. Entonces ahora hago lo siguiente, si esto me va a traer el resultado de un array, entonces yo voy a declarar la variable, el cual sabemos que el campo de la categoría se llama título. Entonces yo voy a traerme acá este título, yo voy a colocar acá título cat, o puedo colocar acá cat, que es de categoría título, coloco cat título, que va a ser igual a al registro, punto y coma, y coloco doble comilla y coloco título, que va a ser el campo que se encuentra en la tabla de categoría. Entonces de esta manera yo recorro acá, obtengo lo que es el registro, en este caso el resultado de un array, y tengo aquí el título. Entonces de esa manera me voy trayendo todos los títulos, imprimiría aquí todos los títulos de la tabla categoría. Pero ahora yo voy a hacer un eco, entonces yo coloco aquí un eco, y recuerden que nosotros estamos dentro de una lista acá desordenada. Entonces como estoy dentro de una lista desordenada, entonces yo tengo que imprimir el LI. Entonces yo coloco acá LI, la etiqueta, aperturo, cierro el LI y luego coloco acá un ancla. Entonces coloco un ancla que es un link, igual comilla simple, porque tengo afuera, cuando están fuera dentro de una comilla doble, adentro tiene que ser una comilla simple. Entonces cierro el ancla acá. Luego aquí en el ancla que va, bueno, aquí vamos a colocar una almohadilla mientras tanto, y luego acá adentro viene la variable. Entonces la variable se coloca acá cat título. Perfecto, entonces de esa manera voy recorriendo y acá voy imprimiendo lo que son los títulos de la categoría, en este caso. Entonces acá vamos a hacer la prueba de fuego, vamos a refrescar y acá dice que tenemos un error. Aquí dice que MySQL y query, que espera por lo menos un parámetro. Acá tengo un error. Ok, es que yo estoy usando PDO. Yo no estoy, aquí estoy usando MySQL. Entonces eso es bueno que veamos ese error. Nosotros estamos trabajando con la conexión PDO y acá estamos usando la conexión MySQL. Entonces esto está malo. Acá básicamente cambia lo siguiente. Entonces eso es bueno que ustedes vean la diferencia entre MySQL y PDO. Acá en este caso es MySQL, pero nosotros estamos trabajando con PDO. Entonces nosotros básicamente tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que preparar la consulta.
Entonces fíjense lo que nosotros vamos a hacer. Acá básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preparar la consulta. Acá tenemos la conexión conectar, que sería esta. Conectar. Luego colocamos un prepare y de esa manera aquí preparamos la consulta. Luego, una vez que tengamos aquí que preparar la consulta, tenemos que ejecutar. Entonces colocamos acá el resultado, acá colocamos un execute y de esta manera se ejecuta la consulta. Pero luego acá esto básicamente lo colocamos aquí adentro. Entonces vamos a colocar acá este resultado acá, aquí esto, bueno, hasta aquí lo borramos básicamente y lo colocamos aquí adentro de la variación. Entonces colocamos aquí resultado execute. Entonces acá básicamente estamos diciendo que si no existe la ejecución, entonces no aparece un problema. Entonces acá colocamos un die, esto lo colocamos así y validamos de esta forma. Entonces decimos que hay un fallo en la consulta, si no, entonces lo recorremos, pero aquí se recorre de la siguiente manera. Acá colocamos acá conectar, esto lo borramos porque es distinto en PDO. Entonces acá el resultado llama al fetch y de esa manera entonces recorremos. Entonces recorremos acá y acá obtenemos aquí el registro título. Entonces queda almacenado acá en la variable cat título y luego aquí con el eco entonces imprimimos aquí lo que son los títulos de la tabla categoría. Entonces vamos a ver si no tenemos ningún problema. Vamos a imprimir, refrescamos y nuevamente dice que tenemos indefinida. Aquí tenemos un fallo en la consulta, dice claramente. Entonces eso es bueno que no aparezca esto. Entonces aquí dice que en la línea 30 tenemos el problema. Vamos nuevamente acá. Y acá dice que, ok, preparamos la consulta. Ok, aquí dice que tenemos una falla en la consulta. Vamos a revisar acá. Ok, aquí todo está bien. Aquí nos faltó los paréntesis. Aquí en el execute. Entonces, importante colocar aquí los paréntesis. Ahora sí no hay problemas. Refrescamos nuevamente. Igual. Aquí ya imprimimos aquí la categoría en el menú PHP, Java y Angular. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un registro acá desde la tabla. Y vamos a ingresar a otro. Ya tenemos PHP, Java y Angular. Vamos a colocar ahora JavaScript para ver. Colocamos insertar. Y vamos a colocar aquí JavaScript. Colocamos JavaScript. Insertamos. Acá se insertó. Vamos. Aquí clic categoría. Y aquí tenemos PHP, Java, Angular, JavaScript. Ahora refrescamos. Igual, perfecto. Entonces ahora ya se nos lista acá la categoría desde el menú. Entonces para recopilar acá. Aquí estamos desde el menú PHP y sabemos que el index acá llama acá al menú y acá también llama a la conexión y al header. Entonces muy importante. Entonces como sabemos acá la conexión es de clase conectar y la función es conexión y es de tipo estática el método. Entonces por ser de tipo estática el método, entonces la clase llamaría a la conexión. Entonces ahora nosotros nos vamos aquí al menú PHP, que es donde vamos a imprimir entonces las categorías. Entonces acá declaramos la variable conectar, llama aquí la clase conectar llama a la conexión por ser de tipo estático. Hacemos la consulta, seleccionamos todos los registros de la tabla categoría y luego preparamos la consulta. Entonces básicamente aquí nos traemos el resultado. Entonces de esta manera necesitamos inyecciones también. Acá conectar, prepara la consulta. Y luego aquí validamos si no se ejecuta la consulta. Acá básicamente la cuestión dice si no se ejecuta. Recuerden que aquí el resultado aquí hace el llamado de execute, que básicamente ejecuta la consulta. Y aquí el signo de admiración quiere decir que si esto no existe, entonces hay un fallo en la consulta. En caso contrario, entonces vamos a recorrerlo, porque vamos a tener el listado de los títulos de la categoría. Entonces acá con un ciclo while lo vamos a recorrer. Entonces aquí tenemos la variable del registro. Entonces el resultado vamos a obtener aquí lo que es el fetch. Entonces a través de esto vamos a recorrer ese array que tenemos acá lo vamos a recorrer. Entonces muy importante. Entonces al tener ese recorrido vamos a traernos acá el título en este caso. Entonces este título sería del campo de la categoría. Se almacenará acá en esta variable cat título. Entonces como estamos dentro de una lista desordenada, entonces tenemos que imprimir LI.
Entonces colocamos el LI, luego colocamos el ancla y dentro colocamos la variable que hemos reservado acá. Y como tenemos aquí el eco, entonces de esa manera es que se imprime. Si por ejemplo colocamos acá un ejemplo, colocamos aquí mal la consulta, ok, obviamente nos va a aparecer acá que es un fallo en la consulta. Imprimimos acá y obviamente aquí dice fallo en la consulta. Aquí obviamente no se ve. Pero más adelante vamos a ir arreglando estos mensajes. Entonces ahora sí lo arreglamos bien. Ahora refrescamos igual. Entonces ahora se muestra todo. Entonces muchas gracias y nos vemos en el próximo video.